Vamos a iniciar nuestra sesión, jóvenes. Estamos en la materia Finanzas 2. Recordar un poquito, siempre es bueno que refrescar lo último que vimos en la anterior sesión. Para recordar, estamos en la unidad número 2. El tema es estructura y costo de capital. Recordemos un poquito lo que vimos la anterior sesión. Primero, hemos partido de un balance financiero. Un balance financiero de una empresa. Tenemos un balance general financiero. Perfecto. A este lado izquierdo, en general, le llamamos nosotros inversión. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Inversión. Nosotros hicimos una puntualización la clase anterior, donde a esta inversión, el nombre más preciso es inversión operativa neta. Perfecto. El objetivo de realizar cualquier tipo de inversión, es esperar rentabilidad. Es esperar rentabilidad. El objetivo de cualquier inversión es la espera de rentabilidad. Es decir, si nosotros hacemos una inversión, lo que esperamos nosotros es de esta inversión esperar rentabilidad. Y la rentabilidad se expresa en porcentaje. La rentabilidad entonces es un porcentaje. Ahora, nosotros en la siguiente unidad vamos a evaluar inversiones con la finalidad de determinar la rentabilidad de esas inversiones. En esta unidad no nos estamos centrando tanto en las inversiones, nos estamos centrando en la estructura y costo de capital. Cuando me refiero a estructura y costo de capital, voy a tomarme un ejemplo. Vamos a asumir un ejemplo bien sencillo donde tenemos una empresa que tiene una deuda de 200 bolivianos y tiene un patrimonio igual a 800. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. A esto se le denomina financiamiento. Financiamiento. Este es el financiamiento. Si bien de la inversión esperamos rentabilidad, del financiamiento, el financiamiento nos genera costo. Y a ese costo nosotros le llamábamos costo promedio ponderado de capital. Toda empresa busca maximizar la rentabilidad y el costo lo busca minimizar. Buscamos minimizar el costo y la rentabilidad la buscamos maximizar. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Perfecto. Entonces, cuando decimos estructura de capital, nos estamos refiriendo a cómo la empresa financia la inversión. Cómo la empresa financia la inversión. Cómo la empresa financia la inversión. Eso es estructura de capital. Ahora, cada cuenta de financiamiento tiene un costo. Cada cuenta de financiamiento tiene un costo. El costo de la deuda, se lo voy a dar en este ejemplo, 8%. Y vamos a asumir que el inversionista me exige una rentabilidad del 20%. Entonces, en esta unidad hablamos de la estructura de financiamiento y hablamos del costo que tiene cada fuente de financiamiento. Ahora, la pregunta relevante que les hago es la siguiente. ¿Siempre el costo de capital propio es mayor que el costo de la deuda? ¿Qué dicen ustedes? No, yo tengo una respuesta. Ya, perfecto.
Muy bien. Este ejemplito, a ver, vamos por partes. Recordemos un poco la estructura de un estado de resultado. Detalle, valor. Lo he explicado de muchas formas, pero hay una particular que me parece bonita para explicar este tema. Vamos a armar un estado de resultado bien sencillo. Primero comienza con ventas. Vamos a asumir una venta de 10.000. Es un supuesto. Luego viene el costo de venta, ¿no es cierto, jóvenes? 3.000. Todos estos valores los estoy suponiendo. Lo que importa es que la estructura, lo que me importa que recordemos. ¿A esto qué se le llama, jóvenes? Correcto. Me encanta. Tengo estudiantes brillantes. Y la verdad que sí, jóvenes. La verdad que sí. Muy buena materia prima. Eso quiere decir que yo estoy agradecido con los colegas anteriores. Han hecho excelente trabajo. Gastos operativos. Vamos a asumir gastos operativos 2.500. Luego de aquí, ¿qué viene, jóvenes? Correcto, la utilidad antes de impuestos e intereses. Los contadores le llaman utilidad operativa o también resultado operativo. Aquí es igual a una diferencia. Luego vienen los intereses. Vamos a asumir que esta empresa paga 1.000 de intereses. Utilidad antes de impuestos. Una consulta, ustedes que están desde el otro lado del monitor. ¿Pueden ver en tiempo real lo que estoy haciendo o existe alguna demora? Excelente, excelente. Porque vi la grabación y existe una demora. Entonces puede ser el momento de la subida del internet, pero ustedes ven bien lo que estoy haciendo. Sin demora. Ah, excelente, me alegra mucho. Me alegra mucho. Igual he aumentado mis megas para que la velocidad mejore y así tengamos clases de calidad en cuanto a visualización, ¿no? Bien. La utilidad ante impuesto, no hay problema. El IVE en Bolivia es el 25%. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos la utilidad neta, que es una diferencia. Bien. ¿Estamos hasta aquí, señores? ¿Se entendió la estructura básica de un estado de resultado? Bien. Hagámoslo como un cuento ahora. Miren, las ventas es como una torta que se reparte. Es una tortita. De esta tortita hay una parte que se va para el costo de venta, la mano de obra, la materia prima, los gastos de fabricación. Hay otra parte de la torta que se va para el gasto. Otra parte de la torta se va para el Estado. Pero antes de irse para el Estado, tenemos que pagarle su parte al banco. Le pagamos su parte al banco. Y luego le damos su parte al Estado. Y al final del día, lo que queda es para el dueño. ¿Estamos con la historia hasta aquí? ¿Quién corre más riesgo? ¿El banco o el dueño? ¿Quién corre más riesgo? ¿El banco o el riesgo? Perdón, el banco o el dueño. ¿Quién corre más riesgo? Totalmente correcto, ¿no? El dueño puede estar al final de la cola, ¿no ve? Y como el dueño está al final de la cola y está corriendo más riesgo,
él pide que se lo premie por asumir ese riesgo. Y no se olviden ustedes, queridos estudiantes, que la rentabilidad fundamentalmente es el premio que recibe el inversionista por asumir riesgo. Como el inversionista, el que aporta capital, está asumiendo más riesgo, pide más rentabilidad, porque la rentabilidad es el premio que uno exige como inversionista por asumir cierto nivel de riesgo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende la lógica? Claro que sí. A ver, vamos por parte. La rentabilidad está en función del riesgo de una determinada inversión. ¿Estamos con esa parte de la historia? ¿Sí? La rentabilidad, ¿no? En general, está en función del riesgo. Si usted asume más riesgo, pues va a pedir mayor rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, este es uno de los principios de las finanzas, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Perfecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién corre más riesgo? ¿El banco, que lo tenemos aquí? ¿El banco? ¿O el dueño? ¿Quién corre más riesgo? Vamos por parte. El dueño. Totalmente correcto. Entonces, el dueño debería ser más caro que el banco, porque como él me exige más rentabilidad, porque está corriendo mayor nivel de riesgo. Pensemos en lo siguiente. Cuando un banco nos otorga un crédito, se asegura que paguemos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Nos piden garantes, nos piden garantía real. O sea, el banco se asegura de que nosotros paguemos. Si una empresa llegara a quebrar, hay un proceso que se llama proceso de liquidación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hago? En la liquidación, lo primero que hacemos es pagar todas las deudas. Si sobrara algo, si es que sobrara, se lo devuelve a los accionistas. Entonces, fíjense ustedes, desde todo punto de vista, el inversionista, el emprendedor, el que aporta el capital, lo pierde todo. El banco se asegura. De alguna manera, el banco se protege. En consecuencia, el inversionista, al asumir un mayor nivel de riesgo, porque lo puede perder todo, hasta la esposa puede perder. Claro que sí. Porque en crisis, lo primero que existe son las peleas, ¿no ve? Entonces, fíjense que hasta tiene un costo social todo esto, ¿no? Entonces, la finanza me dice que siempre el inversionista es más caro que el banco, porque el inversionista está asumiendo un mayor nivel de riesgo. ¿Les quedó claro, chicos? Perfecto. Perfecto. Además, hay un concepto que ustedes lo vieron en Finanzas 1. ¿Recuerdan el concepto de apalancamiento financiero? ¿O no vieron ese concepto? Decía el profesor, la empresa está apalancada, la empresa está endeudada. Seguramente vieron el análisis Dupont. ¿Recuerdan o no? ¿Alguien? ¿No recuerdan? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, el apalancamiento contribuye a la rentabilidad. El apalancamiento contribuye a la rentabilidad. Pero escuchen bien esto, escuchen bien lo que les estoy diciendo, más adelante se los voy a demostrar.
El apalancamiento se da cuando se cumple esta figura. El apalancamiento se da cuando se cumple esta figura. Es decir, cuando en mi estructura de capital el costo de la deuda es menor que el costo del capital propio. Cuando eso ocurre, se dice que existe apalancamiento financiero y contribuye de manera positiva a la rentabilidad de la empresa. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Más adelante, en el transcurso de la materia, se los voy a demostrar. ¿Ok? Para que exista apalancamiento, recuerden, se tiene que dar esta condición financiera. Perfecto. Repito, todo en finanzas se demuestra, eso es lo bonito, que absolutamente todo lo que el profesor les va a enseñar, absolutamente todo lo voy a demostrar. Bien, ¿hasta aquí, chicos, se entiende? Bien. Y luego, gracias, y luego les respondimos una pregunta crucial en finanzas, es ¿cuál es el costo promedio ponderado de capital? También más conocido en los libros con el WACC. También se le llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad. O directamente le colocan costo de capital. ¿Ya? Y pueden haber varios nombres, ¿no? Más. Pero estos son los más comunes. ¿Estamos, señores? Bien. Entonces, para calcular el costo promedio ponderado de capital, nosotros hicimos un ejemplito, lo voy a replicar. Tenemos la estructura de financiamiento, deuda, patrimonio. Acá voy a colocar valor. En este caso, ¿cuánto nos financiamos del banco? 200 bolivianos. Del patrimonio, 800. A esto se conoce como estructura de capital, estructura de financiamiento. Luego tenemos el peso de cada fuente de financiamiento, el peso de cada fuente de financiamiento, el costo de cada fuente de financiamiento, y luego hacíamos el producto, recuerdan ustedes, del costo de cada fuente de financiamiento por el peso de cada fuente de financiamiento. Ese era el procedimiento que utilizamos para calcular el costo promedio ponderado de capital. Ahora bien, y también tenemos una fórmula que vimos donde el costo promedio ponderado de capital aquí era igual a un promedio ponderado, ¿no es cierto? Donde tenemos la fuente de financiamiento número 1 hasta la fuente de financiamiento enésima y teníamos que multiplicar el costo de cada fuente de financiamiento multiplicado por el peso de cada fuente de financiamiento y simplemente desde el punto de vista estadístico, simplemente esto es una media ponderada. Entonces, esta era la fórmula que vimos para calcular el costo promedio ponderado de capital de cualquier empresa. Ahora bien, fíjense que esta fórmula tiene elementos. Requerimos el costo de cada fuente de financiamiento. En este caso, aquí tenemos el costo de la deuda, que es 8%, y el costo de capital propio, que es 20%. Deuda, 8%. Capital propio, 20%. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo calculo el peso de cada fuente de financiamiento? Recuerdan ustedes que nosotros sacábamos un total y sumábamos el financiamiento a través de deuda más el financiamiento a través de aporte de los socios. ¿Cómo sacábamos, chicos, el peso de cada fuente de financiamiento?
Perfecto, dividimos este señor entre el total, dividimos este señor entre el total y preferentemente lo expresamos en porcentaje. Perfecto. Y obviamente la suma de esos porcentajes tendría que dar el 100%, que sería el total del financiamiento. Perfecto. ¿Qué más hacíamos? Perfecto, hacíamos el producto. Muy bien, el costo por el peso. El costo por el peso. Muy bien. Y luego hacíamos la suma. Y a este numerito era el famoso costo promedio ponderado de capital. Le vamos a dar 2 decimales. Perfecto. Ahora, la interpretación, que es importante saberla. Interpretación. El costo de capital de la empresa es de 17,60%. Esa es la interpretación básica. Repito, le puedo llamar costo de capital, costo de oportunidad o costo promedio ponderado de capital. Entonces, por cualquiera de esos nombres, que son los que más se utiliza, podemos interpretar este numerito. ¿Estamos, señores? Bien. Claro que sí. Claro que sí. Esto es la estructura de financiamiento. Esta es la estructura de financiamiento. Se obtiene del balance financiero de cualquier empresa. Luego tenemos el peso. W sub I es el peso que tiene cada fuente de financiamiento expresado en términos porcentuales. Es decir, es un análisis vertical prácticamente, ¿no? Divide usted la deuda entre el total, divide usted el patrimonio entre el total y lo expresa en porcentajes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. A esto se le llama estructura de capital. Estructura de capital. Hasta antes de 1958, ¿sí? Se buscaba la estructura óptima de capital. O sea, se buscaba, es decir, que no se encontró, ¿no? Se buscaba la estructura óptima de capital. Es decir, ¿cuál es la combinación perfecta entre deuda y patrimonio? ¿Cuál es? Y había mucho debate al respecto. Mucho debate al respecto. ¿Cuál es la combinación óptima de deuda y patrimonio? Es una pregunta que nosotros vamos a responder la siguiente clase. ¿Cuál es la estructura óptima? Hasta antes de 1958 no sabíamos qué hacer. Bueno. Ahora, en la clase de hoy no me voy a centrar en la estructura. O sea, no es mi trabajo en esta clase. Mi trabajo es explicarle esta segunda parte. Hoy quiero que nos concentremos en que usted aprenda a calcular el costo de cada fuente de financiamiento. Ese es el trabajo que vamos a hacer en esta clase, queridos estudiantes. En este caso particular, yo les estoy dando el costo de cada fuente de financiamiento. Estos son números dados por el docente. Con una lógica, claro que sí, la lógica financiera, que el costo de capital propio o la rentabilidad que exige el inversionista es mayor que el costo de la deuda. Ahora, para calcular el costo promedio ponderado de capital, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el costo por el factor de ponderación. Multiplico el costo por el factor de ponderación, sumamos, y eso se llama costo promedio ponderado de capital, que simplemente es una media ponderada tal cual lo vimos en la clase anterior. ¿Le quedó más claro, señorita? Excelente. Por favor, siéntanse con una total confianza. Quiero que confíe en su profesor. Y si usted no entiende algo, por favor, pregunte. ¿Ya? Tiene que irse de esta sesión sin dudas. Hasta aquí todo ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo lo siguiente? Ok, les cuento que la empresa está obteniendo una rentabilidad del
una rentabilidad igual al 20%. Esa es la rentabilidad de la empresa. Y el costo promedio ponderado de capital es 17,60 como en este caso. Respondamos una pregunta crucial en finanzas. Una pregunta crucial en finanzas. Una pregunta crucial en finanzas. Vamos a responder ahorita. A ver. Antes de responder la pregunta crucial de finanzas, quiero volver a Finanzas 1, donde el docente, colega mío, le enseñó a usted el ROE. El ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio. Y seguramente, supongamos una rentabilidad, un ROE del 5%. ¿La empresa es rentable con un ROE del 5%? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con 1% rentable? ¿Con 10% rentable? ¿Con 15% rentable? ¿Qué es la rentabilidad en todo caso? Es decir, si una empresa, chicos, gana un peso, ya es rentable. ¿Estamos de acuerdo? Si la empresa gana un peso, ya es rentable. La pregunta es, ¿soy feliz con esa rentabilidad? Es otra cosa. O sea, la rentabilidad que tiene la empresa en un 1%, por ejemplo, un 1%, ¿es suficiente? ¿Es rentable? Sí, es rentable. ¿Es suficiente? ¿Un 10% es suficiente? ¿Un 15% es suficiente? La pregunta que quedó suelta en Finanzas 1 y quedó suelta y debió haber quedado suelta es cuál es la rentabilidad adecuada. Porque todos sabemos que la liquidez adecuada de una empresa, lo mínimo que debe ser la liquidez corriente, es 1, ¿no, señores? Esa es la liquidez mínima de una empresa. ¿Estamos hasta ahí? Menos de 1, decimos que la empresa no es líquida. Perfecto, esto está ok. Pero esta pregunta, no sé si ustedes se la hicieron cuando eran estudiantes. La pregunta lógica que haría un estudiante, profesor, ¿y cuánto es suficiente? Bien, ¿cuánto es suficiente de rentabilidad? Sí, consulte, por favor. Para empezar, en el término rentabilidad no hay parámetros, ¿sí? Porque la rentabilidad está asociada mucho al sector en el cual está la empresa. No podemos hablar de estándares, ¿no? ¿Correcto? O sea, no hay estándar. Y si ustedes han manejado un estándar, seguramente habrán tenido una fuente, ¿no? Pero en realidad la rentabilidad no es estándar. Por ejemplo, la rentabilidad de los bancos está en orden ROE del 20, 25%. El banco más rentable es el Banco Sol. En el tema de las industrias, tienen un ROE del 15, 10%, 5%. Entonces, fíjense que la rentabilidad va a depender mucho del sector en el cual estemos. ¿Estamos? Ahora, la pregunta crucial y fundamental es ¿cuánto es suficiente? Y la respuesta se la da en Finanzas 2. En Finanzas 2. ¿Cuánto es suficiente? Usted debe generar una rentabilidad superior al costo de las fuentes de financiamiento. ¿Cuánto es mi costo de capital? 17,60%. Para que una empresa genere valor, la rentabilidad del negocio tiene que ser mayor al costo de las fuentes de financiamiento. ¿Tiene lógica el análisis?
Perfecto. De esa manera podemos saber si el negocio está generando valor, porque una empresa puede ser rentable, pero no generar valor. O sea, generar valor quiere decir que el dueño se haga más rico. Destruir valor quiere decir que el dueño no se hace más rico, está destruyendo valor. Lo contrario de generar valor es destruir valor. Es decir, que la rentabilidad que está obteniendo de la empresa no está cubriendo sus expectativas. Entonces, en ese caso, el inversionista simple agarra su dinero y se va. ¿Quieren ejemplos? Por ejemplo, un ejemplo citado es McDonald's. Muchos manifiestan que se fue porque no cumplían la expectativa de rentabilidad, lo cual no decían que no era rentable, no cubrían su expectativa de rentabilidad. ¿Por qué se fue ADM-SAO? Porque ADM-SAO vendió a Fino. Una parte era por las restricciones gubernamentales, el Estado mucho se estaba metiendo en la economía y no estaban cubriendo sus expectativas de rentabilidad, obviamente por las restricciones gubernamentales, ¿no? En el tema de las exportaciones. Ahora, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue del país el Banco Los Andes Procrédito? ¿Porque no era rentable? No, era rentable. Era rentable. Pero el gobierno implementó ciertas políticas que no le agradaron a los inversionistas, pues, ¿no? Ciertas políticas que no le agradaron a los inversionistas. Entonces, ya con esas políticas no estaban cumpliendo la expectativa de rentabilidad de ellos. Fácil, cierro y me voy. ¿Se entiende qué hace el inversionista cuando la empresa no cumple sus expectativas, señores? Y ustedes harían lo mismo, pues, ¿no? Porque toda empresa se determina su costo de capital y luego ve si el negocio genera lo suficiente para cubrir el costo de capital. Y cuando genera una empresa una rentabilidad del 20%, ¿qué significa, por ejemplo, en cristiano? Significa que el negocio, escúchenme lo que estoy diciendo, el negocio genera lo suficiente, ¿para qué? Para pagar al banco, para hacer feliz al dueño y además genera aquí un adicional. ¿Cuánto sería el adicional? Tal cual, así es simple. Lo bonito, ¿cuánto sería? 2,4. Ese sería el adicional, ¿no? Más que adicional, lo marginal, más financiero. ¿Cuánto me decía, niña? 2. Perfecto. Muy bien. Jóvenes, ¿se entiende hasta aquí la lógica? ¿Me están siguiendo? Perfecto. ¿Escucharon algo que dije? Rentabilidad del negocio. ¿Escucharon eso, no? Bien, cuando hablamos en finanzas de rentabilidad de negocio, en finanzas nosotros nos concentramos bastante, no tanto en la utilidad neta, porque la utilidad neta está afectada por el apalancamiento, por la deuda. En finanzas tenemos otros indicadores más potentes que el ROA y el ROE, y para nosotros nos concentramos bastante en la utilidad operativa. La utilidad operativa, jóvenes, es lo que genera el negocio. ¿Qué es lo que genera el negocio? La utilidad operativa. A esto se llama la rentabilidad del negocio o la rentabilidad que genera la empresa, la rentabilidad que genera la inversión, la rentabilidad que genera la inversión, sin importar cómo se financie. Sin importar cómo se financie. Sin embargo, esta rentabilidad que analizamos en Finanzas 1 es una rentabilidad pero apalancada. ¿Por qué rentabilidad apalancada? Porque existe la presencia de la deuda bancaria. Entonces, cuando escuchen el término de cuánto genera el negocio, cuando le preguntan a ustedes, ¿y tu negocio cuánto genera? No le están preguntando a nivel de utilidad neta. Le están preguntando a nivel de
resultado operativo. O sea, porque esto es lo operativo, esto es el negocio. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Listo. Entonces, esa es la introducción. Introducción siempre es bueno. Además, estamos comenzando la materia. Esto era un repaso. Ah, buenísima pregunta. Si estamos hablando de... No se olviden que acá va la fuente de financiamiento sin costo, ¿no? Si es una empresa unipersonal, no habría deuda con costo. Todo sería, todo sería patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, excelente su pregunta, en ese caso estaríamos en esta situación, miren, sería 100% y acá cero, ¿correcto? Entonces, cuando el 100% del capital lo coloco yo y no tengo deuda con costo, el costo promedio ponderado de capital, ¿a qué es igual? Correcto, pregunta de examen. Cuando no existe deuda, como el caso que menciona su colega, el costo promedio ponderado de capital es exactamente igual a la rentabilidad que exige el inversionista. ¿Respondí su pregunta? Perfecto. Muy bien. Vamos a lo que nos ocupa en esta sesión. Ok, deje todo como estaba. Bien. Vamos a hablar del costo de cada fuente de financiamiento. Primero quiero hablar del costo de la deuda. El costo de la deuda. ¿Cuánto me cuesta la deuda bancaria? Y como siempre vamos a hacer un ejemplito. Ya, vamos a hacer un ejemplito para determinar el costo de la deuda bancaria. Tengo detalle, tengo valor, detalle, valor, unidad. Excelente. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Tenemos una deuda de 20.000 bolivianos. 20.000 bolivianos a un plazo de 10 años. El banco me cobra una tasa activa del 8%. Y la pregunta fundamental es, ¿cuál es el costo de la deuda? Con esta información, con la información que le estoy dando, ¿cuál sería el costo de la deuda según un análisis bien sencillo y simple? De acuerdo a lo que ustedes ven, chicos, ¿cuál sería el costo de la deuda? ¿Qué podemos decir al respecto?
en finanzas lo expresamos como un porcentaje. ¿Cuál podría ser? El banco nos presta un capital en finanzas capital de dinero de 20.000 a un plazo de 10 años. ¿Nos está cobrando por ese dinero cuánto? Correcto. Entonces, podríamos estar de acuerdo que una aproximación del costo es lo que nos cobra el banco. ¿Estamos de acuerdo con el análisis? Perfecto. Ahora bien, hagamos una analogía. Usted tiene una empresa que confecciona ropa. Usted tiene una empresa que confecciona ropa. Y va a comprar tela. Va con 100 bolivianos, paga por la tela, le dan la tela, le emiten una factura. Y usted es responsable de finanzas y usted tiene que calcular el costo de producción. Usted es un egresado de la NUR, es un estudiante de ciencias empresariales. En consecuencia, estaría en condiciones de calcular el costo de cualquier producto o servicio. Porque pagó 100 bolivianos por la tela. Le emitieron factura. ¿Cuánto cargo a costo? ¿Los 100 bolivianos? El 87%. Correcto. ¿Por qué? Porque la factura me genera un crédito fiscal, el cual me va a ayudar a compensar el débito fiscal. ¿Estamos, señores? ¿Se entiende? O sea, el costo no es lo que pago, ¿no? Belleza. Entonces, la deuda genera lo que se conoce como apalancamiento financiero. La deuda genera un apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero. Para que se entienda las bondades de la deuda, voy a hacer un pequeño ejemplito de finanzas 1. ¿Está bien? Voy a hacer un ejemplito de finanzas 1. Voy a hacer una empresa en una situación inicial, en una segunda situación. Estamos hablando de la misma empresa. Esta empresa que voy a simular en este ejemplo, primero, tiene un patrimonio de 1.000, o sea, y deuda 0. Estamos en una empresa muy conservadora, muy conservadora. El total sería la suma. Bien. En la situación 2, la empresa pasó a manos de los hijos y son más arriesgados los jóvenes. 500 y 500. Ahora, ¿ellos qué han hecho? Han modificado la estructura de capital. ¿Estamos hasta ahí? Han modificado la estructura de capital. ¿Cambió el total? Pregunto. Ok. La inversión no ha cambiado, solamente ha cambiado cómo financiamos la inversión. Primer mensaje. Ahora, ¿y qué pasó con estos 500? Pues se lo llevaron los socios, se lo llevaron los hijos. Esos 500, la mitad se lo llevaron vía dividendos y para que la empresa esté equilibrada, se financiaron con banco. Llegaron a la misma estructura de financiamiento. Ahora, como se modificó la estructura de financiamiento, pregunto yo, ¿se afectó al negocio?
Si una empresa modifica la estructura de financiamiento, ¿se afecta al negocio? ¿Se afecta al resultado operativo? Pues le comento que no. No se afecta, queridos estudiantes. Porque el resultado operativo no se afecta de los intereses, ¿no es cierto? Los intereses están después. El negocio no se afecta por cambios en la estructura de financiamiento. Porque fíjese, usted no es que esté invirtiendo más, está invirtiendo lo mismo. Lo único que está cambiando es cómo financia la inversión. ¿Se entiende la lógica? Bien. Entonces vamos a asumir que esta empresa tiene una utilidad antes de intereses e impuestos de 1.000 bolivianos. Esa es la utilidad. Esa es la utilidad operativa de negocio. Luego tiene que pagar intereses. En la situación A, o en la situación 1, ¿tiene que pagar intereses? No, porque no tiene deuda. Totalmente correcto. A ver, tasa activa. Vamos a asumir que la tasa activa sea del 8%, que es lo que nos cobra el banco. Perfecto. Ahora bien, aquí no paga interés, totalmente correcto. Y acá el interés sería la deuda por la tasa. Repito, el interés sería igual a la deuda, la tasa, por la deuda. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende la lógica? Perfecto. ¿Quieren copiar? Perfecto, los espero. Por favor, me avisan. Estamos hasta aquí, están copiando los cálculos, los espero. Si no entienden algo, me piden que repite, con mucho gusto repito. ¿Alguno me está siguiendo desde su computadora? Ok, los espero, los espero. Ok, continuando con la explicación. Tenemos la utilidad ante impuesto. Tenemos la utilidad ante impuesto, que es una diferencia. Y luego tenemos el IUE, ¿no, chicos? ¿Cuánto sería el IUE? El 25% de la utilidad ante impuesto. ¿Estamos hasta ahí? Claro, claro que sí. Claro que sí. El impuesto a las utilidades, es el 25% en Bolivia y se calcula sobre la utilidad ante impuesto. ¿Estamos? Bien. Ok. Luego, para cerrar, tenemos la utilidad neta, que simplemente es una diferencia. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Bien, ahora filosofemos un poco. A ver, hagamos algunos análisis aquí. Es lo espectacular de finanzas. Punto número 1, no estoy modificando la inversión. Es la misma. Lo que estoy modificando es la estructura de la inversión. Cuando usted se modifica la estructura de la inversión, no se afecta la utilidad operativa, porque esto es lo que genera el negocio. Y el negocio va a generar de acuerdo a la inversión asociada. Obviamente que si el negocio aumenta la inversión,
debería aumentar la utilidad operativa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si NUR, por ejemplo, decide duplicar la capacidad instalada, estaría aumentando la inversión y por lo tanto debería aumentar la utilidad operativa, puesto que van a haber más estudiantes. Esa es la lógica. Pero si no modifico el tamaño de la inversión, no se afecta la utilidad operativa necesariamente. Ahora, veamos a ver. El negocio genera lo mismo que antes. ¿Cuánto pagaba antes? ¿Cuánto pago después de impuestos? Vean ustedes. Sin financiamiento, ¿cuánto pago? De IUE. ¿Y con financiamiento? Exactamente. Señores, les presento al famoso escudo fiscal. Escudo fiscal. El escudo fiscal es el beneficio de la deuda. El beneficio de la deuda hace que paguemos menos impuestos. Aquí tenemos el escudo fiscal. Gracias al financiamiento me estoy ahorrando 10 bolivianos en términos de pago de impuestos. Entonces, la deuda genera interés. El interés es deducible de impuesto a las utilidades. Es decir, hace que paguemos menos impuesto a las utilidades. A eso se le llama en finanzas escudo fiscal. Si todo lo aportara el socio, no aprovecharíamos el escudo fiscal y pagaríamos más impuesto a las utilidades. ¿Estamos, señores? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahora para cerrar el círculo, vamos a calcular el ROE. ¿Cómo calculo el ROE con esta situación que tengo? ¿Qué dividiría con qué? Recuerden ustedes, excelente. Se dan cuenta que realmente excelente que ustedes participen, porque cuando ustedes hablan, ahí se nota que estamos yendo por buen camino. Utilidad neta sobre el patrimonio. A ver. ¿Qué pasó con la rentabilidad del dueño? ¿Qué pasó con la rentabilidad del dueño? ¿Se mantuvo estática o incrementó terriblemente? ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Qué pueden analizar? Señores. ¿Por qué aumentó la rentabilidad? Si la utilidad neta bajó. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál sería la explicación? Excelente, excelente. Excelente. Sucede algo interesantísimo, mire. Cuando una empresa no está apalancada, se enfrenta a un riesgo que se llama el riesgo operativo, el riesgo del negocio. El riesgo del negocio es hasta aquí. Hasta aquí la empresa se expone al riesgo de negocio. Se expone al riesgo de negocio.
Ok, jóvenes, continuemos. Les decía que cuando una empresa no está apalancada, se enfrenta al riesgo de negocio, al riesgo operativo, que lo vamos a ver en la última unidad. Ahora bien, cuando una empresa está apalancada, aumentan los riesgos. Aumentan los riesgos. Cuidado. El apalancamiento financiero incrementa los riesgos. Antes, si no tiene deuda, usted se enfrenta al riesgo del negocio, al riesgo operativo. Pero usted incorpora deuda, ya aparece un nuevo riesgo que se llama el riesgo financiero. ¿Y el riesgo financiero cuál es? O sea, es simplemente la probabilidad de que usted no pueda pagar su cuota. Así es simple. Entonces aparece un riesgo que se llama riesgo financiero. Como el apalancamiento incrementa los riesgos, pues debería incrementar la rentabilidad. ¿Estamos con la lógica financiera? Perfecto. Ahora yendo por el otro lado, efectivamente, en el primer caso, la inversión es totalmente del accionista, ¿no? En la segunda situación, ya el accionista disminuye su inversión. Disminuye su inversión. Y no se olviden que el ROE es la utilidad sobre qué? Sobre el aporte de los socios. Acá los socios aportaban 1.000. Aquí solamente aportan 500. Es decir, han reducido su aporte. En consecuencia, debería incrementarse su rentabilidad. Pero esta rentabilidad está expuesta a un mayor nivel de riesgo que esta rentabilidad. Porque esta rentabilidad se encuentra afectada por el riesgo del negocio y el riesgo financiero. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Claro, claro, la escucho. Perfecto. No se olvide que ROE es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿sí? Es la utilidad neta entre el patrimonio. En este caso, el patrimonio se ha reducido. ¿Por qué? Porque la empresa ha decidido, bueno, tenemos mucho dinero, repartamos el 50% del patrimonio vía dividendo y para que la inversión no cambie, nos prestamos del banco la diferencia. Más o menos sería una historia. Perfecto. Excelente. Ahora, primer punto que quería que quede claro es que la deuda me genera escudo fiscal. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Se entendió? Claro, el escudo fiscal es simplemente la diferencia, el beneficio de la deuda. Acá pago 250 y aquí pago 240. El beneficio de la deuda es 10 bolivianos en este caso. Entonces, ¿cómo la deuda me genera escudo fiscal? En consecuencia, mi costo no tendría que ser este 8%. No tendría que ser este 8% porque, repito, la deuda me está generando escudo fiscal. Mi costo no tendría que ser 8%. Entonces, ¿cuál es mi costo? Para el costo, tenemos una fórmula muy sencilla que dice que el costo de la deuda, ¿a qué es igual? El costo de la deuda, chicos, es igual a la tasa activa que nos cobra el banco, es igual a la tasa activa que nos cobra el banco, multiplicado por 1 menos T, o directamente IUE. Entonces,
el costo de la deuda bancaria sería igual a lo que me cobra el banco por la ayuda fiscal. Como los intereses me ayudan a pagar el IVA y el IVA es 25%, mi costo no sería pues el 100%. ¿Cuánto sería mi costo? ¿Cuánto sería mi costo? El 75% de 8. Mi costo no es el 100% porque existe un 25% del cual nos estamos beneficiando como empresa. ¿Dónde me estoy beneficiando? En el escudo fiscal. ¿Se entendió, señores, cómo se determina el costo de la deuda? Perfecto, perfecto. Ojo, ojo. Esta es una buena aproximación al costo de la deuda. Pero sin embargo, el costo de la deuda, el costo real, querido estudiante, no es este. ¿Ya? El costo de la deuda lo vamos a ver más en detalle en la unidad siguiente. Acá lo que le estoy haciendo es una aproximación al costo, una aproximación muy sencilla, que usted la va a encontrar en cualquier literatura de finanzas. ¿Y por qué este no es el costo de la deuda? Porque el banco, aparte de la cuota que nos cobra, ¿alguien recuerda? El banco nos cobra, sí, los intereses, correcto, nos cobra los intereses, pero aparte de los intereses bancarios, el banco nos cobra un seguro, ¿no es cierto? Si usted ha tenido la oportunidad de solicitar un crédito y le dan el plan de pago, se va a dar cuenta que dentro del plan de pago le cobran un seguro y otras cositas más. Entonces, el costo real debería considerar el seguro. Otro factor importante que cuando usted saca un crédito, le cobran la TRE, ¿no? ¿Sí? La TRE. La TRE aplica a partir del primer año, segundo año, va a depender del banco, de las políticas del banco. Entonces, esta tasa va a ser fija durante un año, pero después probablemente va a tener un incremento de acuerdo a la TRE. Entonces, para sacar el costo real, debería considerar los seguros, debería considerar la TRE. En Bolivia se llama TRE, en otros países tasa variable directamente. Pero también cuando usted saca un crédito, no es que se presente usted al banco con su cara bonita y le diga, ¿sabe qué? Quiero este crédito, ya venga, Pitoringa, se lo doy. No, tiene que ir una vez, otra vez, eh, tiene que sacar reporte de aquí, reporte de más allá, o sea, gasta tiempo usted, gasta tiempo. ¿Y el tiempo de la persona vale en los jóvenes o no? ¿O no vale nuestro tiempo? ¿Perdón? Bueno, existen diferentes tipos de bancos, ¿no? Los bancos que son especializados en microfinanzas manejan la tecnología crediticia que usted manifiesta, ¿no? Ahora va a depender del tipo de negocio. O sea, los bancos saben que si un negocio crece, un negocio rentable, seguramente su padre en el pasado tiene un buen historial crediticio. Y si usted tiene un buen historial crediticio, es un buen pagador,
con seguridad que el banco lo va a molestar siempre por darle más dinero. Eso es parte del trabajo de ellos. Ahora, pero generalmente les hablo yo de un mercantil, un BNB, un Visa, también podríamos, aunque en teoría el unión no es tan difícil en trámite, pero bueno, hay de todo en esta vida. Pero bancos grandes, generalmente el procedimiento, como los montos también son más grandes, los montos de la operación son más grandes, entonces ellos piden un poco más de garantía. Entonces es un poco moroso el proceso de otorgación de crédito y ese tiempo que usted invierte, ese tiempo también debería tomarlo en cuenta usted a la hora de adquirir un crédito, porque su tiempo vale. Entonces, para sacar el costo real, debo considerar el costo de todos los trámites que he hecho para que me den el crédito, debo considerar lo seguro que me cobra el banco y debo considerar la 3. Con esas variables ya podría tener un costo real que va a ser un poquito diferente a este costo que les he enseñado en este momento. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Perfecto. Listo. Entonces, fíjense que el costo de la deuda, como les había explicado en la teoría, no tiene mucho drama, no tiene mucho misterio, se puede calcular. El problema ha sido cómo estimo la rentabilidad del inversionista. ¿Cómo estimo la rentabilidad del inversionista? Y para estimar la rentabilidad del inversionista, vamos a ir despacito. Les voy a enseñar el día de hoy el modelo de Gordon. El modelo de Gordon. Este modelo que él lo publicó en el año 1956. Él publica este modelo. Pero el modelo de este señor, nosotros lo vamos a ocupar ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a calcular? Para calcular el costo de capital propio. Para calcular la rentabilidad de inversionista. El modelo de Gordon, ¿para qué lo vamos a ocupar? Para calcular el costo de capital propio. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Bien. Pero en realidad, el modelo, cuando él lo creó el modelo, no le interesaba mucho el costo de capital. En realidad, el modelo surge de la siguiente manera. Tenemos siempre, repito, estamos hablando de un balance financiero, un balance general financiero, donde aquí tenemos la inversión, y acá tenemos la deuda, y acá tenemos el patrimonio. Les explico cuáles eran las preguntas de nuestro amigo Gordon, ¿sí? ¿Qué se preguntó él? Aunque él no recibió un premio Nobel, tiene aportes interesantes en el mundo financiero. ¿Listo? Tiene aportes interesantes. Ahorita le digo. ¿Cuáles son esos aportes? ¿Cuáles son esos aportes? ¿Cuáles son los aportes de este señor en el mundo de las finanzas? Son los siguientes. Él se preguntó, ¿y cuánto vale una empresa? O sea, ¿cómo determino el valor de una empresa? Bueno, ¿y el valor de una empresa? Bueno, va a ser la deuda más el patrimonio. El valor de la empresa va a ser la deuda más el patrimonio.
¿Estamos con la lógica hasta aquí? Y esto, obviamente, es la inversión. ¿Estamos con la lógica? Ahora la pregunta crucial que este señor se preguntó. Ok, la deuda es fácil de determinar, fácil de cuantificar, ok, no hay mucho misterio. Pero, ¿y el patrimonio? ¿Cuánto vale el patrimonio? ¿Cuánto vale el patrimonio? Y luego dijo, a ver, ¿de qué depende el patrimonio? Dijo, no. El patrimonio, el valor del patrimonio, el contable no me interesa. No me interesa cuánto vale contablemente el patrimonio de la empresa. Me interesa el valor de mercado del patrimonio. A él le interesó el valor de mercado del patrimonio. Y no se olviden ustedes que estamos hablando de SA y el capital de una SA se encuentra constituido por acciones. Y una acción tiene tres valores fundamentalmente. Tiene un valor nominal. El valor nominal, chicos, es lo que está escrito en acción. ¿Sí? Si usted saca un valor de un billete de 100 bolivianos, los 100 bolivianos, lo que está escrito en ese billete se llama valor nominal. ¿Se entiende hasta ahí? Pero también una acción tiene un valor patrimonial proporcional, que es simplemente el patrimonio sobre el número de acciones. Eso es el valor patrimonial proporcional. Si usted ingresa a la Bolsa Boliviana de Valores, este valor es el que va a encontrar en Bolivia. En Bolivia nosotros usamos bastante el valor patrimonial proporcional. Pero sin embargo, tenemos un tercer valor de una acción, que es el precio de mercado. Lo vamos a simbolizar nosotros como P sub 0. Ese es el precio de mercado de una acción. ¿Y cómo se determina el precio de mercado de una acción? A través de la oferta y la demanda. ¿Cómo se determina el precio de una acción de Coca-Cola? A través de la oferta y demanda de acciones por Coca-Cola. Lo mismo con Pepsi, lo mismo con Netflix. ¿Se entiende, chicos, cómo se determina el precio de mercado de una acción? ¿Se entiende, chicos? Bien. En Bolivia llegamos hasta aquí. ¿Sí? Lamentablemente. En Bolivia no hablamos mucho de valor de mercado de una acción. La pregunta es ¿por qué? Porque, bueno, en Bolivia el 99,9% de las operaciones son de instrumentos de deuda, como bonos, pagaré, DPFs, fundamentalmente, en Bolivia. En Bolivia no se transan acciones. ¿Y por qué no se transan muchas acciones? Porque les comenté, ¿no ve? Que aunque tenemos hartas SA, las SA son familiares y las acciones son heredadas. Así de simple. Piensen en cualquier banco y son dueñas 4 familias, entonces no están interesadas en vender las acciones. Entonces, hablamos del precio de mercado en el mundo, ¿sí? Porque en el mundo existe oferta y demanda de acciones. Nuestro amigo Gordon se centró, ok, y la pregunta es, ¿y cómo yo determino el precio de mercado de una acción? Esa fue la pega de nuestro amigo Gordon. Él se preguntó, ¿y cómo yo determino el precio de mercado de una acción? Esa fue la preocupación.
de nuestro amigo Gordon. ¿Se entendió la preocupación? ¿Jóvenes? Bien. Y él se hizo preguntas, ¿no? Y se puso a pensar ahí, me imagino a él pensando en la habitación, ¿no? Y ideó un razonamiento interesante. Cuando uno compra una acción, uno por esa acción paga un precio. Paga por un precio. Uno paga un precio. ¿Qué se llama ese precio? Bueno, es el precio de mercado P sub 0. Ahora, ¿para qué compramos una acción? Y él pensó, ok, me interesa más o menos algo así como un inversionista boliviano. Cuando usted compra una acción y no le interesa venderla. Si usted compra una acción y no le interesa venderla, ¿qué espera que le dé esa acción a través del tiempo? ¿Recuerdan lo que charlamos en la otra clase? Cuando uno compra una acción, ¿qué espera a cambio? Jóvenes. ¿Qué se llamaba eso que esperábamos? Cuando uno compra una acción, ¿qué espera? Así es, espera dividendo. Ok, entonces, él se preguntó, ok, yo espero dividendo. Ok, ¿qué es el dividendo para aquellos que no recuerdan? El dividendo, chicos, simplemente es la parte de la utilidad que se reparte a los accionistas. Él va a esperar en el año 1 que le den un dividendo. Es lógico razonamiento, ¿no? Pero él se preguntó, ok, pero el dividendo de una empresa no es constante, porque una empresa saludable, su utilidad pues crece, ¿no, chicos? Entonces, el dividendo debería también crecer. ¿Estamos de acuerdo con el razonamiento de nuestro amigo Gordon? El dividendo crece porque una empresa saludable crece en el tiempo. Perfecto. El dividendo no debería ser constante, más bien debería tener una tasa de crecimiento. A esa tasa de crecimiento, él le llamó G. G es igual a la tasa de crecimiento de los dividendos. Perfecto. Estamos ahí con la historia de nuestro amigo Gordon. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿y cómo estimo este dividendo? Este dividendo está en el futuro. En otra clase, no hoy, les voy a enseñar cómo se estima esto. Realmente las empresas pronostican cuánto estiman de pagar en dividendos. Esta es una estimación que hace una empresa. Cuando usted compra una acción de una empresa, este valor es visual, es visible, es una estimación, es una promesa. Y esta tasa de crecimiento se la puede calcular. Más adelante les voy a enseñar cómo. Hasta aquí le estoy contando la historia a nuestro amigo para que se entienda la lógica de él, porque si uno entiende la lógica, domina. Si usted no entiende la lógica, simplemente una persona que memoriza lo que el docente le dice. Y yo sé que ustedes no son ese tipo de estudiantes. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con la película? ¿Jóvenes? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, como estamos hablando de un inversionista boliviano, hasta el infinito. Es decir, las personas mueren, pero las empresas quedan. Hasta el infinito y más allá. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Él se preguntó, pucha, entonces, si yo quiero conocer este precio, ¿qué hago? Ah, y pienso a la matemática financiera y escuchen bien este razonamiento que les voy a dar ahora mismo, que es la base de las finanzas.
el precio de cualquier activo, escúcheme lo que estoy diciendo, el precio de cualquier activo, ¿cómo se lo determina en el mundo de las finanzas? Simplemente actualizando los flujos de caja que promete el activo. Es decir, si yo quiero conocer el valor presente, querido estudiante, tendría que actualizar todos estos flujos de caja. ¿Estamos con la historia? Bien. Y para actualizar requerimos una tasa. Él la llamó K sub E, que sería la rentabilidad que exige el inversionista. La rentabilidad que exige el inversionista. Entonces, al final de cuentas, él lo que nos propone es la siguiente ecuación, de acuerdo a el modelo que él formuló. Él nos dice que, mira Juan, si él estuviera charlando con nosotros, el precio de una acción hoy simplemente es una división entre el dividendo que esperamos sobre la expectativa de rentabilidad menos la tasa de crecimiento de la empresa. Ahí para que se vea mejor. Entonces, esta fue la formulita que él planteó para poder encontrar el precio de una acción. ¿Estamos, señores? Perfecto. Ahora, este cuentito que le acabo de contar, lo voy a aterrizar con un ejemplo. ¿Ya? Con ejemplo uno aprende mejor. Entonces, la pregunta de él era ¿cuánto vale el patrimonio? Y para saber cuánto vale el patrimonio, él se preguntó ¿y cuánto vale una acción? Y desarrolló este modelo. Entonces, para que se entienda lo que decía nuestro amigo Gordo, por favor, alertas. Voy a explicar algo fundamental, algo central. La materia, querido estudiante, está enfocada en que usted domine esta materia. Esa es la pega que yo tengo, que usted domine la materia. Y si no entiende algo, mi trabajo es explicarle en detalle. Bien. Vamos a asumir una empresa hipotética, Coca-Cola. Ya. Coca-Cola ofrece pagar un dividendo el siguiente año de $2. $2 por acción. Ese es el dividendo que ofrece Coca-Cola. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Hemos hecho, ¿se entiende, jóvenes? Bien. Hemos hecho un análisis financiero donde usted determinó que una acción de Coca-Cola, que Coca-Cola crece a una tasa del 3%. Coca-Cola crece a una tasa del 3% y tiene un crecimiento estable. Perfecto. Y los inversionistas, por invertir en Coca-Cola, exigen un retorno del 11%. ¿Estamos con la historia? Estos datos se lo pueden calcular. Este dato, las empresas que cotizan en bolsa lo ofrecen, es disponible. Más adelante les voy a explicar dónde lo pueden ver. Y la tasa de crecimiento se la puede determinar. La rentabilidad, esa sí es una expectativa. Ahora, vamos a proyectar los dividendos. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el flujo de caja.
¿Cuánto ofrece Coca-Cola pagarles de primer año, jóvenes? $2. Correcto. El segundo año, ¿cuánto nos va a pagar? ¿Cuánto nos pagaría el segundo año? ¿A qué tasa crecen los dividendos? Excelente. Es decir, lo que su colega ha hecho es lo siguiente, miren, ha multiplicado el dividendo por 1 más la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Y esta tasa de crecimiento la vamos a inmovilizar con la función F4. Y es lo que su colega dice. Y para el siguiente año, el dividendo del año anterior por la tasa de crecimiento. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿El siguiente año? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por cuánto tiempo, jóvenes, vamos a hacer esto? A ver. Vamos a hacerlo por 200 años, ¿ya? 200 años. Es Excel, no lo está haciendo a mano, ¿sí? 200 años. ¿Cuántas generaciones? Muchas generaciones, ¿no es cierto? Y esto quiero que me lo arrastre hasta el año 200. Repito, estamos asumiendo que las personas mueren, las empresas quedan. En consecuencia, las acciones pasan de generación en generación. ¿Estamos con la lógica del análisis, jóvenes? ¿Se entiende? Lo he hecho por 200, pude haber hecho por 300, 400, pero 200 está bien. Ahora, la pregunta que debo hacerme y que vamos a responder ahorita es cómo determino el precio de una acción. ¿Cómo determino el precio de mercado de una acción? Y en finanzas, ¿cómo se determina el precio de una acción? O el precio de cualquier activo, chicos. ¿Qué debo hacer? Correcto, debo actualizar, correcto. Entonces, voy a hacer algunos cálculos manuales para que se pueda entender la lógica. Quiero que me sigan con la lógica, porque, luego repito, la idea es la siguiente. ¿Cómo determino el precio de una acción? Va a ser el dividendo del año 1, 2, dividido entre 1, más lo que quiere ganar el inversionista, que es 0,11, ¿no? Elevado a la 1, más el siguiente dividendo, que sería 2,06, dividido entre 1, más 0,11, ¿a la cuánto, chicos? Correcto, muy bien. Más 2,19, ¿no? 1 más 0,11 elevado a la cuánto? 2,
A ver. Ah, sí, gracias, muy gentil, sí, me estaba emocionando. Ya. Ok, es 2,12, perfecto, muy gentiles, gracias. Hasta aquí se entiende. Y obviamente tendría que hacer muchos cálculos, ¿no? Pero básicamente eso se llama actualizar. Matemática financiera. ¿Estamos jóvenes? Bien. Sin embargo, el Excel tiene, ok, el Excel no quiero hacer este cálculo porque soy joven y me canso, ¿no? No se olviden que ustedes son la generación ya, porque todo lo quiere ya. La generación impaciente se le llama. ¿Sabían ustedes eso? Ya, ahorita, ¿no? Ok, la función que me permite actualizar jóvenes se llama la función BNA. La función BNA de Excel me permite actualizar flujo de caja. ¿Qué me pide? Una tasa. ¿Cuál es la tasa? Lo que quiere ganar el inversionista. Punto y coma. En mi caso es punto y coma, tendría que ver en su computadora si es coma o guión bajo. Usted tiene que seleccionar de flujo número 1 hasta el último flujo. Todos los flujos los tiene que seleccionar. ¿Y qué es lo que hace la formulita, chicos? Lo que hace la fórmula simplemente es actualizar estos flujos de caja. Lo que está haciendo la formulita, toditos los flujos de caja, los 200, me lo está actualizando al periodo 0. ¿Se entiende? Perfecto. Damos un Enter. Y de acuerdo a este modelo, de acuerdo al modelo de Gordon, ¿cuánto debería pagar por una acción de Coca-Cola? $25. Perfecto. ¿Hasta aquí se entiende? Pero con seguridad, el profesor, usted dirá, ¿y si yo no tengo Excel, profesor, lo tengo que hacer hasta 200? Sería una pregunta razonable, ¿no es cierto? Y la respuesta es no, no tiene que hacer usted lo que yo acabo de hacer. Porque ahí entra nuestro amigo Gordon. Nuestro amigo Gordon, obviamente, él acudió a la matemática financiera y la matemática financiera nos brinda este atajo. Si yo quiero determinar el precio de una acción, aplico la fórmula de Gordon, donde aquí es igual al dividendo que espera la empresa pagar dividido entre la diferencia en lo que pide el inversionista menos la tasa de crecimiento estimada. Enter. ¿Qué les pareció? ¿Llegamos a lo mismo? Perfecto. Claro que sí. Igual, estoy aplicando la fórmula de Gordon para estimar el precio de una acción. Divido el dividendo, divido, abre paréntesis, la rentabilidad que exige el inversionista menos la tasa de crecimiento. Enter. Ahora sí. Perfecto. Entonces, le acabo de explicar el modelo de nuestro amigo Gordon, aunque él no recibió un premio Nobel, pero sin embargo hizo importantes aportes en finanzas, aportes que hasta ahora pues son usados y enseñados. Pregunte, por favor. Ah, la de arriba. Ok, claro que sí. Le explico. Tenemos tiempo, no hay problema. La fórmula de arriba simplemente es usar la función BNA, usted escribe BNA, le pide la tasa, en tasa usted va a seleccionar la rentabilidad del inversionista, punto y coma, va a seleccionar desde el dividendo número 1, el dividendo esperado número 1,
va a seleccionar todos los dividendos. Hasta el último, hasta el dividendo 200. Cierra paréntesis. Mire usted. Y damos Enter. Ok, muy bien. Por favor, pregunte. Bien. Cuando el estudiante pregunta, el profesor debe estar contento, ¿no? Tiene dudas, está aprendiendo, le interesa. Bien. Ahora, les explico. En esta materia, mi objetivo, nuestro objetivo, no es conocer el precio. Si la materia se hubiera llamado valorización de empresa, ahí sí me interesaría conocer el precio. Nosotros estamos hablando de finanzas 2 y nos interesa el costo del capital propio. Entonces, si tengo la fórmula de Gordon, que me dice que el precio de una acción es igual al dividendo esperado sobre lo que el inversionista quiere ganar menos G. El objetivo nuestro es descubrir esta tasa, la rentabilidad del inversionista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de la teoría de Gordon y lo que nos interesa a nosotros es esta tasa. ¿Qué hacemos, chicos? Despejamos, ¿no es cierto? Lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Igual dividendo esperado. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Bien. Ok, entonces, la rentabilidad del inversionista menos la tasa de crecimiento, ¿a qué es igual? Es igual al dividendo esperado sobre el precio de mercado de la acción. ¿Estamos hasta ahí? Ok, ahora, ¿cuánto quiere ganar el inversionista por su dinero? Lo que quiere ganar el inversionista va a depender del dividendo que promete sobre el precio de mercado de la acción más la tasa de crecimiento. Y esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para calcular el costo del capital propio. ¿De dónde se deriva? Se deriva del modelo de Gordon. ¿Estamos, señores? Ok. Esta fórmula la vamos a usar para estimar el costo del capital propio. Esta fórmula es la fórmula inicial de Gordon porque a él no le interesaba el costo del capital propio. A él le interesaba conocer el precio de una acción. A nosotros en la materia no nos interesa conocer el precio de una acción. Nos interesa el costo del capital propio. O sea, hemos partido de la fórmula de Gordon, hemos despejado y lo que nos interesa en esta materia es el costo de capital propio, es decir, jóvenes, me interesa conocer esto. Y para conocer el costo de capital propio, de ahora en adelante, una de las herramientas, no es la mejor, pero es una herramienta que les voy a enseñar, es el modelo de Gordon. Hoy solamente me limité a explicar de dónde viene la fórmula, he hecho algunos ejemplitos. Ya la siguiente sesión, vamos a hacer ejemplos con empresas reales, es decir, vamos a calcular el CAE, Coca-Cola, de Pepsi, de la empresa que usted quiera, ¿ok? Vamos a hacer ejemplos en la siguiente clase. ¿Aprendieron algo, chicos, el día de hoy?
Perfecto. ¿Qué les voy a pedir? Excelente. Me alegra que hubieran aprendido. Esa es la idea, ¿no? Chicos, les voy a pedir que les voy a subir un practiquito a la plataforma para que lo hagan. Y en función de ese practiquito, me van a dar un pequeño control el siguiente jueves. Un control en clase de 20 minutos. Ese control no va a tener un valor para su nota. El control lo voy a hacer con la intención de que usted sepa dar un examen en la plataforma y evitar cualquier inconveniente que podría tener en el futuro. ¿Se entiende, jóvenes? Es como un simulacro donde mi función mía son dos. Uno que repase, porque le voy a dar un practiquito muy sencillo, se van a reír. Miren, este es el práctico, ¿no? Simplemente son preguntas conceptuales. Y esta pregunta, que es lo que hicimos al inicio, ¿no? Le estoy dando el peso de cada fuente de financiamiento, el costo, y usted me tiene que calcular el costo promedio ponderado de capital. Luego le hago una pregunta, que es lo que hemos avanzado el día de hoy. Entonces, fíjese, es cortito. Entonces, el control que le voy a tomar el día jueves es en base a este practiquito y va a durar 10, 15 minutos a lo mucho. ¿Pregunte? Sí, sí, por favor. En Excel todo. Ahí me coloca pregunta teórica, respuesta. Puro Excel, ¿ya? No Word. Bien, queridos estudiantes, gracias por aguantarme estas 2 horas. Un abrazo a todos, se me cuidan. Bien, vamos a quedar aquí el día de hoy. Ya la siguiente sesión nos vamos a concentrar en estimar el costo de capital propio a través del modelo de Gordon y también vamos a ver la teoría del modelo KPM. Ok, muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado la clase. Saludos, se cuidan.